Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Feliz año nuevo, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, pues hoy estamos a 2 de enero del 2024, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no se contuvo para revelar el nombre de quien encabezan las campañas negras, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Alejandro Quintero por ser quien encabeza la campaña negra que consiste en ir en contra de la administración actual. AMLO afirmó que Quintero fue quien le hizo la campaña publicitaria al expresidente Peña Nieto, así como también fue quien hizo campañas de guerra sucia. Actualmente es Quintero nuevamente quien se encuentra detrás de la campaña negra que hacen los medios de manipulación, quien mediante mentiras a la ciudadanía buscan generar confusión y hacer quedar mal al gobierno del presidente López Obrador. A continuación con el video. Ya no invierten los candidatos en publicidad, pero ahora estoy viendo que están regresando. Un señor que le hizo la campaña al licenciado Peña Nieto, que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a Televisa y a todos los medios, ¿no? No, Quintero. Sí, ya sé que regresó con... Es el cerebro ahora en contra de nosotros. No voy a decir para quién trabaja, porque me pueden cepillar. Todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a $1,000,000 por potentado, para la guerra sucia en contra mía. Y en la época del licenciado Peña Nieto, bueno, trabajaba en ese entonces en Televisa y tenía todo el manejo publicitario. Lo último que sé es de que se pelearon porque llegó a tener tanto poder que ya no tomaba en cuenta a los directivos de Televisa. Se convirtió en una potencia. Era como llegó a pasar con Flores de Mola, que eran tan importantes, López Dóriga, Ciro ahora. Es capaz que si alguien le dice a ¿cómo se llama el director? Dueño de la televisora de Ciro. Olegario Vázquez. Olegario. O para socializar más, el director dueño de Fórmula. Azcárraga, Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga. Las dos buenas personas. Pero son capaces de decir que no pueden con Ciro. Porque es independiente. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero llegan a ser, ¿no?, líderes de opinión. Son los que reciben más dinero, ganan más, y también son los que más desprestigian
al noble oficio del periodismo, porque la mayoría de los periodistas actúa con ética y con honestidad. Por eso no dejemos de diferenciar a las empresas de la comunicación, de la información, mejor dicho, de la manipulación, a los periodistas. Son cosas distintas. Poco a poco van a ir cambiando los presidentes municipales, la gente va a tener más cuidado en elegirlos. Ahí es donde se pueden hacer muchas cosas, ver bien quién es el candidato, que no vaya a ser un falsario, que tenga principios, que tenga ideales. Si no le llega a tener amor al pueblo, que cuando menos le tenga respeto al pueblo. Lo ideal es que le tengan amor al pueblo, pero lo mínimo es que respeten al pueblo. Va a depender mucho de los ciudadanos, de no dejarse engañar. Y esto tiene que ir cambiando. Por eso es muy importante la democracia, porque las riendas del poder en una auténtica democracia la tiene el pueblo. El pueblo es el que va a decidir. Antes no era así. Los jóvenes deben de saberlo, y los no tan jóvenes. Era imposiciones de arriba. El presidente ponía a los gobernadores. Estoy hablando de una práctica que duró siglos. Más de 100 años. El presidente pone a los gobernadores. Es una regla no escrita que definió Porfirio Díaz y luego la renovó o se le atribuye a él el presidente Ruiz Cortines. El presidente pone a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores. Y los gobernadores ponen a los presidentes municipales y a los diputados locales. Esa era la regla. Incluía también al Poder Judicial. El presidente ponía a los jueces, magistrados y ministros. Y en el caso de los estados, los gobernadores ponían a los presidentes del Poder Judicial local, al Supremo Superior, ¿cómo es? Supremo Tribunal, sí, al Supremo Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, en los estados. Entonces, eso ya se está quedando atrás, y es la gente, y ahora incluso estamos planteando, y voy a enviar una iniciativa
para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Lo más pronto posible, este año, voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos que hacen lo que les da la gana, se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de cualquier persona, aún tratándose de delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada? Pero no solo jueces, magistrados y ministros. Que resuelven sobre cuestiones que afectan a familias, que afectan a comunidades, que afectan a la nación incluso. Estoy ahora viendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y me encontré con una resolución de magistrados en donde le daban de plazo al Ministerio Público que acusaba a los supuestos participantes en la desaparición de los jóvenes, el Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: nos vas a resolver en 10 días aplicando el protocolo de Estambul, si fueron o no torturados. Y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados, quedan en libertad. Y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no. Tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte de ese entonces? Porque no es cualquier resolución. Imagínense que los que habían participado los dejan libres. ¿Y por qué digo que sí habían participado? Porque posteriormente se convierten en testigos protegidos y ellos mismos confiesan que habían participado.
Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Que los jueces no actúen por consigna o por dinero. ¿Cómo tenemos jueces íntegros, incorruptibles, que realmente apliquen la ley? Pues solo con la gente, que nos ayude todo el pueblo. Porque también los opresores antidemocráticos, corruptos, establecieron la creencia de que el pueblo no sabe de estas cosas, que lo que tiene que ver con la impartición de justicia es asunto de los abogados, de los expertos, de los estudiosos del derecho. Es lo que hicieron los tecnócratas, sosteniendo que la economía era asunto de economistas, o los políticos tradicionales que decían que la política era asunto de los políticos. No, la justicia, la economía, la política es asunto de todos. Y no es tan complejo. Muchas veces ese sentido común de juicio práctico. Luego, ¿de dónde surge el derecho? Pues de las costumbres y del sentido común y del juicio práctico. Y todo es así. La economía y la política. Sí existen ciertas técnicas, pero pues hacer justicia es reivindicar a quien es víctima de un abuso. Y eso es lo que tiene que hacer el juez. Y castigar al que cometió un delito. Pero imagínense que se comete un delito grave, y así como este tribunal que pide 10 días, cuando esos protocolos de Estambul pueden llevar hasta un mes, 2 meses, porque se requieren estudios médicos, psicológicos, bueno, nada más los términos o los procedimientos burocráticos, los oficios. ¿Cómo actúan? Y más antes las instituciones, que no cuando llegamos encontramos un elefante echado, flojo, mañoso, reumático. ¿Cuánto tiempo nos llevó ponerlo de pie? ¿Y cuánto tiempo nos llevó empujarlo para que empezara a caminar? Pero resulta que no, en estos casos. O la otra pregunta, ¿cuántos presos llevan años sin sentencia? Años, 5, 10 o más años sin una sentencia.
Y como en estos casos, 10 días. Y en otros casos, 24 horas, 3 días. Jueces que ordenan dejar en libertad a un prisionero en un término de 24 horas, 2 horas, para que no le dé tiempo a nadie y se libere con quien se tiene el compromiso. Entonces sí hace falta esa reforma, la reforma para que sean los ciudadanos y que no exageren. No es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro, porque son unos exagerados y mentirosos. Empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez. No va a ser así. Pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos, los jueces son ciudadanos. Asimismo, AMLO señaló que en los sexenios anteriores se culpaba de todo y por todo a los funcionarios del gabinete federal, mientras que a los presidentes se les acusaba todo, pero ya no es así. El poder es una auténtica democracia, la tiene ahora el pueblo. El pueblo es el que decide, antes no era así, antes era imposiciones, el presidente era quien ponía a los gobernadores. AMLO retomó el tema de que enviará la iniciativa para que jueces, ministros y magistrados sean elegidos democráticamente para limpiar de corrupción al Poder Judicial. Lo hará cuanto antes, dijo el presidente López Obrador. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan un excelente día.